No estés triste, échale ganas, tú puedes. Si eso son cosas que te han dicho cuando estás en un episodio depresivo, entonces quédate porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Yo soy Liz García y el día de hoy tenemos un episodio acerca de esas emociones cuando tal vez ya no, que tal vez algún día hemos experimentado, y es que muchas veces ya no nos emocionan las cosas, ya no nos levantamos con esas ganas, las motivaciones que antes teníamos son como apagadas, ¿no? Entonces, justo el día de hoy vamos a hablar acerca de la depresión y para eso está mi colega Omar García, quien es terapeuta cognitivo-conductual. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, Omar, pues gracias a ti. La verdad es que es un episodio que nos han pedido muchísimo porque muchas personas han pasado por estas etapas y muchas veces no sabes ni siquiera identificarlo, ¿sabes? Es como de, ni siquiera sé que esto se llama depresión, ¿no? Ujú, O la diferencia entre depresión y tristeza o sí, melancolía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos gustaría muchísimo hablar contigo. Pero antes que nada, siempre hago una pregunta rompehielos. claro, venga. Entonces, pues mira, me gustaría saber, ¿hay alguna etapa de tu vida o algún proceso en el que justo disfrutabas algunas cosas y ahorita pues ya tal vez no tanto, o que hayas pasado por ese bajón tal vez? Sí, cuando yo estaba en la secundaria me encantaba el básquetbol. Era yo de ir, jugar en las mañanas, a la hora del receso, en deportes, y cuando salía, yo iba a la tarde, me detenía en una cancha con un amigo y nos poníamos a jugar. Y entonces yo hasta me imaginaba, seguir jugando en la preparatoria, en la universidad, pero ya cuando pasé a la preparatoria, ya sencillamente ya no sentí lo mismo. Ya no era el mismo cariño por el juego, ya no, hasta sentí que mi nivel bajó, ya no tenía la misma pasión por esa actividad. Y entonces, poco a poco la fui abandonando y sí fue un periodo de un bajón emocional, de tristeza, por ya no poder volver a sentir lo que sentía cuando estaba jugando con mis amigos. Y también ya después lo relacioné con eso, de que finalmente fue como que la despedida, la conclusión de una etapa donde ya no iba a estar con los amigos con los que ya consideraba técnicamente hermanos. Es como esta película me viene a la cabeza de Intensamente, Mm, de Riley y sus, como líneas, ¿no? De su familia, sí. el hockey, que pues ya no iba a ser lo mismo, y que creo que todos pasamos por esa etapa, más en de la secundaria a la prepa, Ujú. que es muchas etapas de cambio y que antes disfrutábamos cosas y que después es como, no, eso ya no me gusta, yo ya no soy ese, ¿no? Ajá, exacto. ¿No? Y a veces lo utilizamos un poquito, más bien, y a veces lo vivimos en la misma adolescencia todavía más intenso, ¿no Ujú. crees? Sí. Porque muchas cosas de lo que nosotros creíamos, ¡fum!, desaparecen. A mí me gustaba muchísimo, justo les contaba en otro episodio que yo era súper fan de lo que es Dragon Ball Z, no sé si Ah, sí, así. Yo cómo sí, es no. de mi etapa medio Uy. otaku, como de ese estilo. Entonces, pero justo pasa una etapa en la que eres súper fan, te gusta mucho y Ujú. después, ¡pum! Incluso las caricaturas. Yo recuerdo que a mí me encantaba conectarme a las 7 de la noche, 6 de la tarde y ver las caricaturas de cualquier tipo, pero llega un punto en el que dices: ya no me gusta", ¿no? Sí. Pero justo aquí creo que estamos hablando de esos cambios que se dan. Platícanos un poco esta etapa, cómo se relaciona, o esto que nos estás contando, con el tema de hoy. Pues es que realmente, muchas veces tenemos la idea de que una persona deprimida es una persona que está arrumbada, sucia, con poca higiene, que tiene su cuarto, completamente desordenado, más o menos como en la película de Endgame, donde Thor hasta subió de peso, se veía mal y sí, él estaba pasando por un periodo, no sé si de depresión, pero sí de duelo porque toda su familia había muerto y entonces él ya no tenía un sentido de por qué continuar. ¿No? Ujú, ujú. Entonces estaba completamente abandonado. Tenemos esa idea de que eso es una persona depresiva y no necesariamente. Existe lo que es la depresión funcional, es decir, que sigues cumpliendo con tus actividades, sigues cumpliendo con tus labores, es decir, te levantas, trabajas, pero sencillamente hay algo dentro de ti que comienza a sentirse vacío. Esa sensación donde ya no comienzas a conectar tanto con los demás y entonces también es una sensación como que comienzas a sentir también como que aislado del resto. ¿Sabes? Yo me lo imagino como,
Hace mucho tiempo vi un video que es justo sí, es una publicidad referente a la depresión, y es un chico que está en su cumpleaños, ¿no? Y entonces, no sé si Sí, la has visto, sí, ¿no? Todos cómo están no. celebrando y él también está ahí y todo, pero justo pasando de esa escena, está como solo y se siente como Ujú, este vacío, ¿no? ujú. Entonces, esto me recuerda mucho a que, la depresión, pues, podemos ir a nuestro trabajo todos los días, ¿no? Cumplir, hacer nuestros objetivos, las metas, pero no necesariamente lo estamos disfrutando, ¿no? Sí. Y yo creo que aquí ya empieza a haber como muchas cosas, relacionadas a, bueno, ¿qué me está pasando, no? Ujú, Incluso hay personas que tal vez ni siquiera piensan: "¿Qué me está pasando?", sino es como de: "Esto es la vida, entonces ya no quiero esta vida", ujú. ¿no crees? ¿No? Y entonces, en ese sentido, am, esta depresión funcional que estabas mencionando, ¿cuáles serían como esas características que pudieran encontrar las personas en su día a día? Las primeras señales de alarma es precisamente que las cosas que antes te apasionaban, de repente ya no te apasionan tanto. También hay muchas, etapas de irritabilidad. Una persona depresiva puede llegar a ser una persona que está muy enojada o que realmente tiene muy baja tolerancia a la frustración. Y también comienza a tener un discurso demasiado autocrítico. Es decir, se reprocha demasiado los errores, siente que ya las cosas no le salen bien, porque finalmente todo a su alrededor, él mismo comienza a sentir como que no está bien. Y entonces cuando comienza a ver más errores, se los empieza a achacar, comienza a tener menos tolerancia a los errores de los demás. Y entonces es ahí cuando comienza a sentir, ¿qué está pasando? Y dice, comienzan ahí también las ideas de, puede ser solamente una etapa, es una racha, y sencillamente es algo mucho más profundo, pero que en ese momento no está logrando identificar. Híjole, creo que a veces esto de irritabilidad que mencionas, aquí me llama mucho la atención, porque este síntoma también puede ser, no sé, simplemente, o algunas veces dicen: "Es que es mi carácter, o es mi Ujú. forma". Entonces, ¿cómo hacer esa diferenciación entre ya es más una depresión y ya es tal vez más un rasgo de mi personalidad, ¿no? Que puede ser que, pues, el enojo es como mi día a día, ¿no? ¿Tú sabrías cómo podemos hacer esa diferenciación? Vaya, es que cuando es una cosa de tu temperamento, hay un detonador, o sea, de que hay algo que te está haciendo enojar y todo eso, pero digamos que son muy puntuales. Una persona que ya está pasando por esta etapa como que se ve de malas todo el tiempo y también comienza a tener problemas para dormir y también una fatiga emocional, es decir, se le ve como que estuviera hinchado, continuamente adormilado y hay una constante sensación de cansancio. Y Ujú. entonces también ahí es donde se relaciona, o sea, porque ya solamente no es de que es mi temperamento, también ahí se añade, no he dormido bien. Y entonces ahí es donde comenzamos, ahora sí como para tratar de sentirme mejor, es la fritura rápido, o el café con mucha azúcar. Y entonces comenzamos a descuidar también muchísimo nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque necesitamos esa descarga de dopamina como para poder compensar realmente cómo estamos comenzándonos a sentir mal. Y entonces eso de comenzar a descuidar nuestra alimentación, pues ya comienza a desencadenar una cadena de cosas que, bueno, si quieres ahorita lo comenzamos a ver, pero sí. Sí, no, justo pensando en eso, yo tengo como una situación, pues, muy personal referente a la depresión, ¿no? Me acuerdo que cuando a mí me pasó, o sea, tenía mi trabajo normal, podía hacerlo, pero, o sea, podía ir y trabajar y todo, pero me acuerdo que era como, incluso salía con mis amigos y me podía, o sea, podía reírme de los chistes y todo, decir: "Ah, sí", pero es como si una vez que pasara eso, fum, regresar otra vez a mi mood normal de me siento vacía. Esta palabra que acabas de decir, muy importante porque es me siento totalmente vacía. Me siento como que no conecto con nada, Ujú, que no puedo hacer nada, ¿no? Y recuerdo también que mucho del trabajo, este, podía tener las llamadas y conectar y platicar y todo, pero me sentía como un zombie. O sea, voy a decirlo como si fuera un zombie que solo estuviera ahí por estar, pero no estuviera realmente en el ujú. presente, ¿no? No estuviera escuchando, ¿no? Entonces, creo que es una sensación muy fuerte que o sea, entre más la estás experimentando también, o lo que a mí me pasó es que también más solo te sientes, ¿no? Y entonces se empieza como a romper, a romper, a romper algo. Y pensando otra vez en la película de Intensamente, como que todas tus, líneas de vida o como estas Ujú. redes de apoyo, como que se van apagando, apagando. Sí.
Y no porque realmente se apaguen, tal vez, sino porque tú en tu perspectiva es como de, no está, ¿no? Estoy solo, ¿no? ¿O qué piensas justo como en ese sentido? Pues es que realmente es cuando entras en una etapa de piloto automático. Ujú, Y entonces como que el trabajo y las actividades se te van de noche y entonces ya no tienes esa conexión con los demás y entras en el, ¿qué tienes? Nada. ujú. Que muchas veces es lo que les pasa a los adolescentes que también cuando están en esta etapa de cambios, no saben explicar qué tienen, no saben decir, pues me siento mal, pero no sé a raíz de qué. Y entonces es nada. Y entonces te toman la palabra y es, no sé qué tiene, pero ya estará bien o ya nos contará. Ujú. Más se alejan. Y esto que dices, que en la adolescencia puede pasar muchísimo y que a veces pueden ser esos cambios emocionales que no sabes como para dónde dirigirlos, ¿no? Pero también nosotros como adultos, y de hecho en estadísticas, pues, muy puntuales, en a lo largo de nuestra vida hay muchas probabilidades de que podamos tener un episodio o depresivo o de ansiedad, ¿no? Y creo que aquí el punto de esto es, ya nos platicaste un poco como esta cuestión de irritabilidad, ya nos platicaste un poco como este vacío, esta baja motivación, ¿no? Ahora, en esta línea de depresión funcional y la que entiendo sería la disfuncional, ¿cuáles serían como esos extremos, no? ¿Y qué es lo más común? ¿Esos extremos o más bien es como quedarte en el bordecito de tristeza, pero no tanto? ¿Tú nos puedes decir como esa diferenciación? Es que ya la diferenciación fundamental sería que la depresión como tal llega a ser que te llega a incapacitar, como por ejemplo el caso de la película de la ballena. Ahí vemos precisamente que ese señor de repente sí pasaban como tenía su vida, que había estado casado, unos problemas con su hija, que ahí se ve que es una chica que representa muchísimo dolor y lo representa a partir de la agresión. Pero sí vemos cómo él comienza a generar la dopamina y comienza a tratar de sentirse mejor a partir de la alimentación, a partir de la comida, la comida, hasta que finalmente se llega a abandonar tanto y se llega a descuidar que no solamente se aísla metafóricamente, sino también de forma real. Que no quiere ni siquiera que lo vean sus estudiantes a partir de la pantalla, no quiere ni siquiera acercarse a la puerta para recibir las pizzas. Es decir, ya cuando la depresión ya comienza a entorpecer cómo trabajas, cómo convives con los demás y sobre todo, no solamente tu sensación de inutilidad, sino ya si esta se manifiesta de una manera concreta en el trabajo, en tus actividades cotidianas, es ahí cuando ya podemos hablarlo ya de una depresión mayor. Ya cuando es el otro extremo, que solamente estás con esa sensación de vacío, con esa apatía, con esa irritabilidad, digamos que estás como que en el bordecito. Estás en el punto en que es necesario que ya ahí comiences a prestarle atención a tus emociones y pidas ayuda. Fíjate que eso es interesante porque yo creo que no estamos acostumbrados, primero a nombrar nuestras emociones o a saber que lo que Sí. nos está pasando es esto, ¿no? Y a veces tenemos esta idea de que solo pedir ayuda cuando estamos en ese extremo, ¿no? Y Ujú. entonces, si yo no estoy en ese extremo, yo no estoy como, yo no estoy tirado en la cama, Ajá. yo puedo. Y entonces ese yo puedo se convierte tal vez incluso en una exigencia, ¿no? Sí. Propia. Y eso te lleva más a sentirte peor porque es como de, no, tal vez no puedo, ¿no? Ujú. Y entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, de esto que te platicaba, llegó un punto en el que, y aquí tal vez vamos a tocar un poco el tema de la ansiedad, en el que los pensamientos, estos recurrentes de desvalorización, estaban constantemente. O sea, ya ni siquiera había una situación que tú dijeras, ay, pues es que mi perrito se accidentó, o Sí, no, ya no hay una situación, porque es como si sí. este sonidito cuando están resucitando a alguien que es lo más en que alguien murió, así se siente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, con esta línea que te platico, creo que sería importante hacerle ver a las personas como esa diferenciación entre cuando ya estás como en ese extremo y cuando todavía pues puedes, ¿no? Y acá viene la siguiente pregunta importante. Ahora, yo sé que tal vez estoy pasando por esto, Ujú. pero me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, porque incluso por lo social, por los roles de género, por lo que sea, siempre me enseñaron a que yo puedo, ¿no? Incluso pensándolo un poco en la sociedad, que siempre está Ujú. muy incentivada al, tú puedes, ¿cómo es que tú, no es posible que no puedas si claramente tienes esto, tienes el otro, o a veces, como que nos vamos mucho por ese extremo, ¿no? Entonces, en ese sentido,
¿Qué tendría? O sea, yo tal vez ya estoy identificando algunos síntomas en mí. ¿Cómo puedo empezar a decir, bueno, qué es el siguiente paso, no? ¿Cómo pido ayuda? ¿Cómo empiezo, no? En principio, me gustó mucho lo que tocaste ahorita de lo social. Creo que en principio es, ver con una, visión más crítica tu contexto. Estamos en una etapa de una positividad tóxica en que por estrellas de Instagram, gurús del bienestar, te están vendiendo la idea de que el estado normal del ser humano es una perpetua felicidad. Y si tú no estás feliz todo el tiempo, es que hay un problema contigo. Y entonces es cuando comienzan, por ejemplo, no voy a decir su nombre, pero mientras estaba dando sus clases de Zumba, decirte, sonríe, que nadie te quite tu sonrisa, ¿no? O sea, cuando realmente todas las emociones son válidas y también hay periodos de tristeza. Así con la película Intensamente, que te decían, ¿sabes qué? Felicidad quería acabar con tristeza y ya después se dio cuenta que la tristeza también tiene una función dentro del organismo. Pero finalmente, darte cuenta de que no vivimos en una comedia musical, de que realmente no tienes que estar cantando y bailando y no tienes que estarte sintiendo bien todo el tiempo. O sea, darte cuenta de que muchas veces eso que te venden a partir de las redes sociales o las estrellas de Instagram es mentira, no es así. Este, y ya a partir de ahí, darle mayor valor a lo que estás sintiendo, darle mayor valor a tus emociones. Eso de que el yo puedo o el no me pasa nada, decir, ¿sabes qué? O sea, igual y puedo, pero creo que sería conveniente sí comenzar a hablar con alguien de lo que me está pasando. Si de repente ya no me siento tan a gusto con una actividad que antes me apasionaba, es decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosas han cambiado? En mi ejemplo del básquetbol, pues había cambiado completamente mi contexto. Ya no iba al mismo lugar, no jugaba con las mismas personas. Y entonces ahí yo ya podía comenzar a entender pues, que estaba cambiando mi vida, estaba yo creciendo. O sea, había varios elementos. En este caso, cuando tú comienzas a desconectarte de lo que te gusta o empiezas a alejarte de personas con las que te llevas bien o comienzas a mostrarte mucho más sensible que de lo normal, es el momento de hacer un alto y ahí comenzar a verte no solamente a tu estado social de una manera crítica, sino tú también de, a ver, ¿qué está pasándome? ¿Y qué cosa puedo hacer como para ya comenzar a atenderme mi salud? Porque así cuando de repente comienzas a tener dolores de cabeza o algún malestar, pues vas con el médico. Si comienzas a tener algún malestar emocional, no es para abandonarlo ni para ignorarlo, es para prestarle una atención también inmediata para evitar llegar a los extremos de las películas que hemos visto, ¿no? De que de repente, o como en el ejemplo de Thor, no llegar a esos extremos como para decir, ay, pues ¿sabes qué? Como que sí tenía algo, ¿no? O sea, y no lo atendía a tiempo, o sea, evitar que una gripe se te convierta en una pulmonía. Sí, y creo que, ay, es que esto del contexto a mí me mueve mucho porque, em, esto que dices creo que sí es como, bueno, no llegues hasta allá, ¿no? Y que es algo que muchas veces les invitamos a hacer, ¿no? O sea, hay muchas áreas, o más bien hay muchas personas, hay una red de apoyo, hay profesionistas, hay esto, pero a veces y yo sé lo difícil que tal vez es para las personas que nos están escuchando, que tal vez están pasando por eso, pedir ayuda, como dar ese primer paso es como bien difícil, ¿no? Sí. Porque, o sea, si todo el tiempo a ti te enseñaron que tú puedes y después descubres que tal vez no puedes, ese discurso que tal vez puedes estar por ahí teniendo, ¿no? Es muy fuerte también, ¿no? Y es como enfrentar que no podemos solos. La verdad, no podemos solos, Sí. y me encanta esto que dijiste, no estamos en un, High School Musical Ajá, donde sí. todos estamos cantando y bailando. No, claro que no, ¿no? Pero también con esta idea que traes, pienso en, por ejemplo, los contextos, y tal vez ya metiéndome un poquito por un lado, crítico, en estas personas o en estos privilegios que también llegamos a tener, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, he escuchado por ahí una frase en la que una persona es algo así como que, cuando no tienes dinero, no tienes tiempo para la depresión, ¿no? No hay tiempo para la depresión, algo así, ¿no? Y eso, aunque es una frase que, o sea, puede ser como muy, cotidiana o que tenga una razón de ser de fondo, pues también, ¿no? Me hace pensar quiénes sí tienen tiempo para esa depresión y quiénes no, ¿no? Ahí, ¿tú qué opinas en ese sentido? Es que precisamente también, dentro del contexto, también, hay personas que, por ejemplo, estamos en la era de la negación y que así como, había personas que decían: "El COVID no existe, la Tierra es plana", también hay personas que llegan a decir: "La depresión existe".
A mí nunca me ha pasado y entonces, es una forma de pensar muy limitada. A mí nunca me ha dado la rubiola, pero no por eso voy a decir que no existió, ¿no? Y entonces también es una forma de decir que cuando tienes dinero, no tienes tiempo para la depresión, es una forma también de enmascararla. Este, algo que les llega a pasar muchísimo a las personas que han alcanzado el éxito es precisamente también la sensación de vacío. Pienso en cualquier músico, cualquier artista que primero está tocando en su garage, comienza a tocar en pequeños cafés y de repente le pega el éxito. Al principio mostraba muchísima pasión por la música, muchísima pasión por su trabajo y ya cuando alcanza el éxito es, ya lo logré. Y es, ¿y ahora qué? O sea, si ya triunfé, ya logré lo que quería, ya lo que yo pensaba desde que estaba chiquito aprendiendo a tocar la guitarra, lo logré. Y entonces ya empieza esa sensación de desconcierto. Ya comienzan a experimentar ya una apatía por esa actividad que antes les había despertado tanto amor, tanta ilusión, y entonces ya no pueden conectar igual con esa actividad. Y entonces ya comienzan también como que a sentir ya no me gusta tanto, ya no lo estoy disfrutando, pero para poder volver a sentirse bien, ¿qué es lo que comienzan a hacer? Comienzan a caer en el alcohol, comienzan a caer en las adicciones, ¿por qué? Porque como ya no están sintiendo ese contacto, ya no están sintiendo esa emoción, o esa alegría tan intensa, pues el cuerpo humano tiene necesidad de experimentar la alegría y entonces lo hacen a partir de el consumo de estas sustancias, del alcohol. Y entonces es por eso que hay muchísimas estrellas de rock que llegan a caer en las adicciones una vez que triunfan. O sea, los ejemplos son muchísimos. Y Ujú. entonces, bueno, Charly García, que lo adoro muchísimo, pero sí, de plano, ya después, curiosamente su caso es de que él logró el éxito multitudinario muy joven, pero ya después se le notaba que ya estaba como que muy a disgusto con su carrera, muy a disgusto con lo que hacía y comenzó a tener una vida completamente descontrolada. Y una de las últimas canciones que compuso todavía en su etapa tranquila se llamaba Anedonia. Y entonces él ahí estaba reflejando que él estaba en un estado donde no existía la primavera, había un invierno perpetuo, como estableciendo que estaba él ya viviendo en una etapa completa de desesperación. O sea, y entonces es ahí donde sí podemos establecer que a veces alcanzando el éxito y a veces teniendo dinero, estás enmascarando la depresión a partir de lo que compras y a partir de lo que consumes. Eso me parece un punto interesante. Retomando también esto que decías de que, niegan la existencia, es también mucho invalidar esas emociones, ¿no? Y las emociones existen, ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que aquí de lo que estamos hablando, son 2 cosas importantes, ¿no? La primera es que la depresión existe, ¿no? La tristeza existe, existe que podemos pasar por esas etapas en algún punto de nuestra vida. 2, no llegar como a esos límites extremos de lo que nos cuentas, ¿no? Como estos artistas, estos cantantes que tal vez llegaron como a ese punto y ya no. Incluso ahorita me viene a la cabeza, la de Soul, donde toca, Sí. ¿no? Él está obsesionado con eso de incluso a veces tenemos como, nunca voy a ser feliz, porque esto se relaciona un poquito, ¿no? Como, nunca voy a ser feliz hasta que no logre eso, ¿no? Y entonces cuando él va, toca con Dorotea y todo, y después salen y es como, ¿qué está pasando? No, o sea, no es, o sea, ¿qué, no? Y ella le dice, ¿no? Pues es que está un pez en el mar, en el océano, y le pregunta, oye, ¿dónde está el océano, no? Pues el océano es esto, ¿no? Y el otro le responde, ¿cómo? Esto es agua, ¿no? Y entonces creo que esto va muy relacionado con el tema de la depresión. Primero porque a veces vemos así las cosas. Podemos estar en un océano, pero nos cuesta mucho trabajo ver que estamos ahí, ¿no? Entonces, o sea, que tenemos como un mar de oportunidades. Entonces, algo muy característico es que vemos todo o muchas cosas de forma muy negativa. En ese sentido, o sea, tú que, em, o sea, una, si este es uno de los principales síntomas, y 2, las personas cuando se escuchan, bueno, ¿qué podemos hacer contra eso, no? Porque además a veces nos vamos en un hilo de estoy mal aquí, estoy mal acá, y después empezamos a ver el contexto, el mundo se va a ir al carajo, el cambio climático, y es como un mundo muy lleno de cosas tan negativas que dices, no, pues, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, este, una eso es parte de los síntomas. 2, ¿qué tanto podemos manejarlos un poquito? En principio, pues, digo, observarse y sobre todo ir diferenciando de lo que es, por ejemplo, la tristeza, depresión o melancolía. Porque la tristeza lo podemos entender de repente, a partir de un hecho desencadenante.
me fue mal en un examen, terminé con mi pareja, y entonces sí hay un porqué detrás de esa etapa de tristeza, y entonces eso te puede durar unos días, un par de semanas, pero sabes el porqué. La melancolía como tal son un cúmulo de tristezas acumuladas. Y entonces es de que, así como ahorita estás diciendo, pues es que sabes qué, está esto, está aquello, Donald Trump, y fíjate que Ucrania, Zelensky, bueno, y ya entonces en la depresión a veces es un no sé qué, es un no por qué, no entiendo qué es lo que me pasa, no hay un porqué detrás. Y entonces es ahí donde, en principio, las personas, podrían comenzar, en principio, a tener una rutina un poquito más estructurada. Es decir, pequeños logros cotidianos que puedas, establecer como para sentirte mejor. Hay una serie de Netflix que yo recomiendo todo el tiempo que se llama Una dosis diaria de sol. Esa se trata sobre una enfermera que trabaja en un hospital psiquiátrico y cada capítulo aborda un trastorno y aborda un modo de intervención con esas personas y te hablan de las características, es también muy pedagógica. Y lo curioso es que a la protagonista le da depresión. Y entonces también ahí habla de la importancia de que también el cuidador tiene que cuidarse. Y entonces en una de las cosas que le encargan en su terapia, por ejemplo, es un diario de agradecimiento. Es decir, que comience a anotar en una libreta las cosas por las que agradece el día a día. Es decir, desde lo más sencillo, desde aquel que te dio los buenos días, por haber podido disfrutar un café, es decir, porque no se te fue la luz mientras estabas trabajando, que vaya, podrán parecer cosas sencillas, pero son las cosas tan vitales que tu día no sería igual si alguna de ellas hubiera faltado. Ujú. ¿No? Y entonces es ahí como un primer caminito de dejar de estar observando solamente el panorama oscuro y también comenzar a darte cuenta de las cosas en tu vida que están funcionando. Híjole, de aquí saco varias cosas. La primera es, Omar dio un taller en algún punto dentro de Astronauta y hay una frase que, porque yo estuve ahí de escuchante, hay una frase que dijiste como de menos mal, ¿no? Menos mal que no. Ah, sí. Y eso me encanta porque sí, pudiera haber un montón de cuestiones no tan favorables para nosotros, porque pasan, pero justo tal vez tener un poquito esta actitud de, bueno, menos mal que tengo luz, ¿no? Sí. Menos mal que hoy sí me puedo tomar mi café, ¿no? Ujú. Y eso ya también es un poco como ese avance de tratar de salir de ese panorama que nos creamos, ¿no? De esa niebla. Ahora, otro punto que tocas tiene que ver con que nosotros decimos, bueno, sí quiero salir de esto, pero, y no sé si te ha pasado como en consulta, algunos consultantes que tienen depresión, justo hay mucha resistencia a veces, porque es como una cuestión de, es que eso ya lo intenté, yo ya hice un diario de agradecimiento y no me funciona, es que yo ya hice eso y no me funciona, ¿no? Y entonces empiezan como en un loop, Sí. uy, mucho más difícil, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿cómo ves cómo salir de ahí o cómo ayudar a esas personas? En principio, está súper padre eso, porque sí hay que explicarles primero la psicoeducación, de que realmente no es tanto la persona, la que se está resistiendo, porque muchas veces, los propios parientes o amigos del paciente que tiene depresión dicen: "Es que tú no estás poniendo de tu parte, Sí. es que tú eres el que también tiene que darle ánimo", y todo eso. Y hay que tomarlo así, estás hablando con una persona que está enferma. O sea, no lo está haciendo así porque quiera molestar. También yo entiendo que no me está diciendo esto porque quiere irritar al terapeuta de que yo ya intenté esto y aquello. O sea, yo comprendo que me lo está diciendo esto, pero como una solicitud de auxilio, una solicitud de desesperación, de, ¿sabes qué? Es que yo ya hice esto, ¿qué más? En esos casos es cuando ya es recomendable acudir a una evaluación psiquiátrica. Y es decir, también los fármacos nos pueden llegar a ayudar muchísimo a poder nivelar, los elementos bioquímicos del cerebro para que la persona esté en mejores condiciones de poder, ahora sí que ayudarse, para que una persona también lo pueda, el terapeuta también lo pueda apoyar, porque ahí ya estamos hablando de una depresión mayor que sí. Llegué a tener una paciente que me la trajeron en pijama. Me la trajeron cargando, básicamente la sacaron de su casa y me la fueron a sentar, y era una que de plano no tenía energía ni para ponerse los tenis. Ujú. Y sí, estaba ella sumamente, cabizbaja, llorando, y decía: "Es que en serio quiero sentirme, no puedo, no puedo ni pararme". Y sí, lo noté. Entonces, inmediatamente sí era, ¿saben qué?
Sí va a tener tratamiento conmigo, pero primero es A y sí, la derivamos primero con atención psiquiátrica, que ya cuando estás comenzando a tomar los fármacos, los cambios comienzan a notarse más o menos a partir de la segunda semana. Es Ujú. así como para también que no tengan la idea de que a partir de la pastillita, oh, ya me siento Ya mejor, estoy del otro no, lado, hay que claro. darle su tiempo al fármaco para que comience a hacer efecto. Ujú. Ahorita, antes de que se me vaya como esta idea, mencionaste como enfermedad, ¿no? Y tal vez voy a entrar un poco Ah, en debate en sí, ese sí, sí. sentido, no nos funen, por favor. Lo que no quisiera es que las personas que nos están escuchando crean que, como es una enfermedad ya es una etiqueta y entonces, ¿no? Y no queremos tocar eso, ¿no? ¿A qué te refieres? Es que lo que pasa es que, un estado depresivo mayor sí ya hay una alteración bioquímica del sistema cerebral. Vaya, tenemos en el cerebro, sobre todo aquí en el lóbulo frontal, algo que se llama el núcleo accumbens, que es, el que va a estar, recibiendo los estímulos de recompensa del cerebro, es decir, del cuerpo, es decir, cuando una persona come, ese foquito se prende y dice: comienza a liberar placer. Y entonces, el núcleo accumbens dice: "Okey, esta actividad que es necesaria para que este individuo pueda mantenerse con vida". Por ejemplo, a la hora de mantener relaciones sexuales, el foquito se prende, libera dopamina, exacto. Esto es una actividad fundamental para la vida porque se requiere para la reproducción. Este, ejemplo también con los rockeros o las personas que estaban consumiendo drogas, lo que pasa con las drogas o con el alcohol es que llegan a hackear este sistema. Y entonces, como comienzan a consumir el alcohol, se comienza a aprender, se comienza a aprender, se comienza a aprender, y entonces ya las personas, o los alcohólicos, o los que sufren este padecimiento, le ven más importancia a continuar con el consumo del alcohol, a, por ejemplo, ir a trabajar para cuidar a su familia, o, por ejemplo, alimentarse. Uno puede ir a la zona, por ejemplo, de La Raza y puedes ver a muchísimos niños de la calle que están tirados. Hay asociaciones que van y les dejan su comida y ahí tienen la comida a un lado y están en los huesos y están consumiendo. ¿Es porque no les da hambre? Ujú. Es precisamente porque ya hay una alteración. En el caso acá, yo la catalogo como enfermedad que no es así, es un trastorno, vamos a decirlo, fue solamente un término, pero como hay una alteración bioquímica que requiere una medicación médica para poder nivelar la dopamina y la serotonina, es Ujú. por eso que así, digamos, te sientes mal es tu pastillita. ¿Por qué? Porque te sientes malito, pero Ujú. va. Sí, por eso también, en ciertos casos, el apoyo psiquiátrico es importante, porque justo ellos manejan muy bien los medicamentos, qué te hace bien, qué no te hace bien, qué funciona para tu sistema y qué no. Y bueno, ¿no? Justo, en ese punto era importante hacer énfasis. Y otro, que sí es muy común, es referente a la motivación, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque se tiene esta idea de que, como ahorita lo platicaste, ¿no? Un familiar, pues es que tú no le estás echando suficientes ganas, es que tú no estás haciendo eso, ¿no? Pero también tú mismo a veces cuando estás en este punto dices: "Es que yo no voy a hacer las cosas porque no me siento motivado", ¿no? Y entonces, acá sí me gustaría, que nos ayudes como a aclarar esa cuestión, porque la motivación en sí misma no es la que nos va ajá, a mover, ni los que nos va a sacar y, va a llegar como esta La Rosa de Guadalupe así, ¿no? Y entonces, por fin ya lo sentí, ¿no? sí, Eso es un mito, ¿no? sí, Entonces, ahí claro. justo, ¿qué nos podrías decir referente a eso? Es que precisamente la salud mental es algo que se trabaja. Es algo que se tiene que uno poner de su parte efectivamente, y al principio sí te tienes que obligar tantito. Es decir, en la medida de tus posibilidades, una vez que ya comenzaste a tomar, por ejemplo, una medicación, ya puedes continuar con una serie de actividades sencillas para poder volver a conectar. Es decir, una, por ejemplo, es una estrategia que hasta utilizan los monjes zen, que es toma una taza de té. ¿A qué se refieren con eso? Es como lo que ahorita se conoce como mindfulness, que es la mente consciente. Yo, por ejemplo, no me tomaría té, yo prefiero un café. Y es, primero, oler el café. ¿Qué es lo que te provoca este olor? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo disfrutas? Primero, sencillamente olerlo, tomar el café y poco a poco irlo disfrutando. Es decir, y entonces, pero despacio, siente el sabor. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que sientes? Y que la persona vaya manifestando lo que siente al estar tomando la bebida que le está gustando. Y puede ser café, yo no recomiendo alcohol, pero que sea así, un café, un capuchino, una leche con chocolate, lo que sea, pero que sea una bebida que de antemano ya sabemos que le gusta al paciente. Ya posteriormente ya podemos pasar con la comida.
Es decir, que primero tu organismo comience a tener contacto primero con las cosas que le pueden dar placer. ¿Para qué? Para que lo que estamos hablando, el núcleo accumbens, comience a establecer los sistemas de recompensa, se comiencen a restablecer. Y ya posteriormente ir poco a poco retomando actividades que antes te apasionaban, pero digamos, por ejemplo, en el sentido del recuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues a ti te gustaba el básquetbol o a ti te gustaba la música. Cuéntame de algún partido que le hayas pasado muy bien, o cuéntame de cuando estabas tocando o cuando compusiste tal canción, para ti, ¿cómo fue este proceso? Que la persona reconecte con su pasado, que vuelva a experimentar aquello que sintió con esa actividad que en un momento lo conectaba o lo prendía o lo ponía en la zona, y entonces y así poquito a poquito, antes de hacerlo, recordarlo. Y ya después, ya es poderlo hacer, pero de a poquito. Pero digamos, es primero disciplina. No vamos a esperar a la motivación, tenemos que ponernos a trabajar. O sea, eso también es algo que le digo mucho a los pacientes, o sea, de que tú si llegas y te sientas frente a mí, y solamente estamos así como platicando, no va a pasar nada. Necesitamos que trabajes. Este es un taller y tienes que trabajar sobre ti mismo. Ujú. Y entonces es así de que ya tienen esa instrucción y es, pues órale, tengo que aplicarme. Al principio va a costar trabajo, pero después ya es cuando comienzan a verse las mejoras, pero tienes que poner de tu parte. A mí me gusta mucho una analogía que me contaron hace mucho, que es, imagínate que estás, remando, estás Sí. en un punto en el que todo alrededor, y tú, incluso tu misma cabeza te va a decir: "Esto es muy tonto, ¿para qué lo hago? Ya lo intenté". El psicólogo, la psicóloga no saben lo que dicen, no saben lo que significa estar aquí. Y entonces imagínate que tú estás remando contra eso, ¿no? Y sigue remando, ¿no? Tu cabeza te va a engañar, te va a decir que no es posible, que no deberías, ¿no? Pero yo te diría, ¿no? Justo, sigue remando, sigue remando, sigue remando, porque justo al otro lado es donde está, y, ¿no? Como esta motivación, entre comillas, o estas ganas, ¿no? Y entre más remes, justo te vas a dar cuenta que tú puedes, Sí. ¿no? Entonces, me gusta mucho esa analogía porque así mismo les diría a las personas que nos estén escuchando que tal vez están pasando por eso, sigue remando, ¿no? Ujú. Tus pensamientos te van a engañar, te van a decir: Sí. "Ay, no, ¿cómo crees? Estúpido, bla, 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 bla", pero no es así, ¿no? Y algo que también rescato de lo que dices es, no tratemos de empezar con grandes cosas, ¿no? Ujú. Muchas veces llegas al consultorio y dices: "Es que yo quiero ser feliz", ¿no? Sí. Bueno, pero, ¿qué es felicidad, no? Sí. Entonces, vamos a pasar, como lo dijiste, ¿no? Chiquito, chiquito, chiquito. No podemos pasar del punto A al punto B así, ¿no? Tenemos que hacer como pequeñas tareitas y decir: "Ah, bueno, a ver, felicidad para mí es ahorita, tener un trabajo". Ah, okey, bueno, pero eso vamos a hacerlo más chiquito. Ah, bueno, felicidad para mí es tal vez levantarme de la cama. Ajá. Ah, entonces ya estamos haciendo, más chiquitos esos, objetivos, y eso también le da a las personas como esa autosuficiencia, ¿no? Ujú. Esa cuestión de decir: "Pues yo puedo, tal vez sí puedo", ¿no? Además de esto, ¿qué otras actividades, ejercicios podrías recomendarles a las personas que nos están escuchando y que están pasando por esto? Por ejemplo, hablarlo. Hablarlo ayuda muchísimo, en el sentido de que la persona que te está escuchando no tiene por qué solucionarte la vida, pero sí puede, darte un poquito de empatía, y sobre todo practicar muchísimo la autocompasión. Es decir, no, confundirla con autocompadecerse. Autocompadecerse es, estar, como que gozando el dolor. O sea, de que no, y fíjate que me pasó esto y aquello, y no, no. Autocompasión es darte chance de que, ¿sabes qué? En este momento emocionalmente no estoy a mi 100. Voy a rendir tal vez en el trabajo, tal vez a un 60, pero hasta los días en los cuales no se trabaja a toda nuestra capacidad son días que también cuentan. Sí, sí, como hablábamos antes de entrar acá al aire, del gimnasio, que estamos así de que había que obligarnos un poquito para comenzar a agarrar ese hábito, de que inclusive los días en que se entrena, de que no tienes ganas para entrenar, pues entrenas sin ganas, pero se entrena, ¿no? Digamos, empezando por ahí, digo, hablar y todo eso. Y también otra estrategia que podría servir es leer, enterarte también sobre lo que es la depresión, informarte sobre cómo es este trastorno, y darte cuenta de que no estás solo o no estás sola, de que finalmente hay muchísimas personas que lo han pasado. Y digamos que mientras más conocimiento tengas sobre este trastorno,
eso te da también mucha más confianza. Personas que van con el médico y dicen: "Es que, ¿sabes qué? No sé qué tengo". Ya cuando el médico les da un diagnóstico y les dicen: "¿Sabes qué? Tienes esto y hay que trabajar y vamos a ir". Ya eso les da hasta un poquito de tranquilidad, porque ya tienen un punto de partida, ya saben más o menos qué es a dónde tienen que hacer, y ya sobre todo pueden ir midiendo sus expectativas. Es Ujú. decir, también informarse sobre lo que les está pasando, también les puede servir no solamente, pues, para seguir trabajando actividades, sino también, es una mejora en su estado de ánimo. O sea, Ujú. digamos, ya te da más tranquilidad ir viendo de que, mira, sí me sentí así. Fíjate que esto, okey. Y entonces, sí. Y esto que nos estás comentando de estas estrategias se me hacen importantes, pero también a la audiencia que nos está escuchando, creo que es importante hacerles ver que el dolor está ahí y el dolor no se va a quitar de un día para otro, no porque vayas a una sesión con el psicólogo va a desaparecer. Y es importante que sepas que también es parte de la vida, ¿no? Ahora, eso no significa que tengas que vivirlo siempre, ¿no? Y no significa que todo el tiempo vas a vivir con dolor. No, trabajando con X, Y herramientas, trabajando en ese, desde una perspectiva autocompasiva contigo, vamos a poder salir de eso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿se te ocurre algún otro caso que nos pueda representar esta depresión y ese dolor que las personas podrían estar pasando? Pues hay una serie de Netflix, que es la de BoJack Horseman, que es, Ujú. con una serie de animales antropomórficos que representan seres humanos. Ahí sí tenemos a alguien, por ejemplo, que alcanzó el éxito durante una etapa de su vida, le sobra el dinero, digamos que tiene, se podría decir, una vida muy acomodada, pero finalmente está ya también en un estado depresivo, en el que él está ocultando su dolor a partir de una superficialidad en sus relaciones, es decir, relaciones, sexuales, me refiero, porque sí Ujú. tiene un grupito de amigos que como que tratan de darle contención, pero él, oculta ese dolor a partir del consumo de alcohol, a partir de las drogas, a partir del sexo y también a partir de un carácter muy cínico con los demás. Es decir, es una persona que está sufriendo tanto que realmente ya no le encuentra sentido a nada de lo que hace, por eso se la pasa rechazando papeles, no quiere hacer actividades y pareciera que hay días en las que no sabe ni siquiera cómo llegó a la cama, es decir, que se la pasa no solamente adormeciendo su cuerpo, sino adormeciendo su conciencia con tal de no sentir. Y una estrategia, ahora sí, para poder ir sobrellevando el dolor es, en principio, aceptarlo. Así como decía Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento va a llegar en la medida de, es que no quiero estar pasando esto, es porque a mí, es que yo no merezco, es que, y entonces ahí no solamente te estás pasando por el dolor, sino también estás sufriendo. ¿Por qué? Porque no lo aceptas. En el momento en que ya lo aceptas, ya dices, ok, lo estoy pasando mal, tomas aire y dices, vamos a caminar. Y entonces es ahí donde el dolor ya no se tiene que convertir en un tormento, ¿no? Ujú. Porque finalmente ya lo comienzas a aceptar como una etapa. Es que, ¿sabes? Esta cuestión de aceptar, creo que a veces se puede confundir mucho con, pues, acepto esa circunstancia y, pues, ya, ¿no? Así está, ¿no? Entonces, qué significaría aceptar que este momento me siento triste, me siento depresiva, me siento de esta forma? ¿Qué significaría? ¿Significaría decir, pues, ahí está y ni modo? O justo, me gustaría porque es algo que escuchamos mucho, ¿no? Pero a mí particularmente es como, bueno, ¿pero qué es aceptar?, ¿no? Es como decirle: "Ah, bueno, sí, ya", ¿no? Y creo que ayudaría mucho a las audiencias a escucharnos o escuchar qué hasta dónde abarca o qué es aceptar tal cual. Es como, por ejemplo, cuando una relación termina y está la chica, esperando que el novio o el exnovio en este momento le marque y está, sí me irá a marcar, y qué tal si ahorita lo está pensando, y va a ir con sus amigos y, ¿tú crees que sí me busque? ¿Tú crees que se esté arrepintiendo? Y los amigos con tal de darle, darle ánimos es, no, sí, ya sabes cómo es Adrián, sí, luego te marca. Y entonces ahí ella está viendo el teléfono y está, ¿por qué no me marca? ¿Y qué le pasa? ¿Y si le marco yo? Y entonces ahí no está aceptando que la relación terminó. Ahí ya está sufriendo. O sea, ahí el dolor es cuando ya se convierte en sufrimiento porque no estás aceptando que la relación ya concluyó y que puede haber algo más adelante para ti, no necesariamente con este muchacho, pero tenemos que partir del hecho de que en este momento él no está. Y entonces es ahí la aceptación. También en el punto de vista de la depresión es aceptar que en este momento no estás a tu 100,
aceptar que en ese momento tus capacidades cognitivas, tu capacidad de relacionarte con los demás no va a ser la misma. Es como, un jugador que está lesionado de primera división, ¿no? De fútbol, no vas ahorita, a salir a la cancha, acabas de terminar tu operación de rodilla, no vas a salir al día siguiente a correr, a patear, no. Ahorita confórmate con hacer pequeños ejercicios, acepta que en este momento tu cuerpo se está curando y que es un proceso. Ya después saldrás a caminar, ya en un rato vas a poder pelotear y vamos a ver en un ratito cómo corres de nuevo por la cancha. Pero por ahora acepta que tu condición y tu límite por ahora está aquí. O sea, para que no tampoco te sobreexijas y caigas en la frustración, porque si no es así de que es que no acepto lo que me pasa, yo me tengo que sentir bien mañana y estás como el Joker ahí forzándote la sonrisa, Sí, no. claro. Sí, está buenísimo estos ejemplos, porque ahora entiendo mucho esta cuestión de aceptación, en el punto en el que estás. Y otra palabra que me encanta es por ahora, ¿no? Agrégalo justo mucho a tu vocabulario. Estás en una ruptura por ahora, estás en un episodio depresivo por ahora, ¿no? Ujú, Y creo que eso también nos ayuda a ver que es una etapa que va a pasar, ¿no? Y sí, que no es para siempre, que a veces en este loop de tristeza y de depresión sentimos que esto va a durar siempre, ¿no? ujú, Ahora, otra pregunta que tengo que me sí, encantaría que nos platicaras es, yo, por ejemplo, soy familiar, tengo a mis hermanos, y yo he notado algunas características de las que platicas en una de mis hermanas, ¿no? He notado que de repente está más irritable, he notado que ya no hace actividades, que antes le encantaba salir de fiesta y ahorita, pues, ya no tanto, ¿no? Y la noto apagada, porque incluso nosotros como familiares nos damos a veces cuenta de que está un poquito apagadito, ¿no? O apagada. Yo como familiar, ¿qué podría hacer para poder ayudarle a mi familia, a mi amigo, a mi hermano, que pueda salir de esto? Porque a veces, y nadie nos enseña, ¿no? A veces no tenemos las palabras correctas y a veces es mucho como de, como lo que hace rato decíamos, ¿no? Échale ganas, tú puedes. Mi mamá en su momento me decía: "Tú eres chingona, ¿no? ujú, Tú no me has demostrado", ¿no? Y sí, a veces eso a la otra persona le genera es más carga, contraproducente, ¿no? sí. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar ahí? Sí, sobre todo, primero, documentarse. Así como estamos hablando de que si el paciente tiene que leer, el familiar igual. Y también tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque, por ejemplo, el échale ganas le da el mensaje al paciente, a la persona que está pasando esto, de que el problema es él. Y entonces de que todo el mundo está girando, todo está correcto, todo eso, y tú eres el que tiene que ponerse al nivel. También ahorita lo que decías de que es que tú en el pasado eres un chingón, has hecho esto, has hecho lo otro, y fíjate y aquello, y ahorita fíjate cómo estás, qué es lo que te pasa, y entonces peor, se comienza a sentir culpable y comienza a sentir de que, pues sí logré todo eso, pero ahorita ya no puedo, ¿no? Y entonces ahí en principio lo que se requiere es un ejercicio de validación. Valida las emociones que está experimentando la persona, ¿no? De que, oye, pues he notado que ya no has salido tanto de fiesta, como que he notado que te sientes un poco más cansado y en principio es, ¿quieres hablar? Aquí estoy. Este, y también comentarle, ¿sabes? No te tienes que sentir bien todo el tiempo. A mí me ha pasado, en serio, hay días en los que uno está con la pila baja. No sé si quieras hablar, pero sí, en principio sí decirle que no tiene por qué tener una felicidad ficticia, que no tiene por qué estar, todo el tiempo así, brincando, sino primero invitarlo, de que, oye, es como que te he notado, pero nada de estar con el dedo acusador de que es que ya no eres el mismo, es que fíjate que estás abajo y fíjate que tienes que componerte y fíjate cómo te ven tus hijos. O sea, no, 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 de que, en principio por eso, muchísimo cuidado con la forma en la que se habla es, he notado un poquito cansado, ¿estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer? Sobre todo es invitación, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Así sea solamente escucharte, salir a caminar, sentarme junto a ti en silencio, en serio, pero que te des cuenta de que estoy aquí para ti. O sea, y de que en estas circunstancias, pues, no estás solo, en serio. Entonces, ya ahí es así de que ya se abre un poquito y tal vez en un momento te va a decir, no, estoy bien, pero en serio, y te va a decir gracias, pero ya al menos ya tiene certeza de que hay una persona en su contexto, de que está haciendo el intento por entenderlo y que no lo está regañando, ¿no? Sobre todo eso, porque muchas veces, y lo comprendo, las personas también llegan en un momento de desesperación, nada más el ejemplo de que me las llevaron cargando, eso también fue un acto de desesperación de su familia, de que ya no la soportaba verla así, pues llévala con el doctor a que la cure y, o
obviamente, así como vimos, no es magia, ¿no? Y es un proceso y sí, pude hablar con la familia y les decía, ¿saben qué tiene que ser esto? Tiene que ir primero con medicación, ya después vamos a llevar un proceso, pero digamos, ahorita lo que se requiere con ustedes es paciencia y entender que todo esto, o sea, no lo está haciendo por, este, digamos, hacerlo sentir mal, no lo está haciendo por hacerlo sentir inútiles de que no lo puedan ayudar, digamos, es algo que está pasando y que con su apoyo va a ir superando, pero es de a poquito. Y esto que dices, quiero resaltarlo, referente a la familia, ¿no? Creo que es importante que si tú tienes a un amigo, a un familiar, alguien que está pasando por un estado depresivo, lo primero es lo que dice este Omar, ¿no? Validar sus emociones. Validar que claramente se siente mal, se siente sin ganas, ¿no? Y que no tiene nada que ver con la motivación, no tiene nada que ver con que él quiera o ella quiera estar ahí. Entonces, pues acércate un poco desde esa postura de empatía, ¿no? De saber que está pasando por un proceso. Lo siguiente, creo que es importante esta cuestión de escuchar sin juzgar, ¿no? Que a veces nos cuesta un poquito de trabajo, como que, ay, pero ¿por qué si en África hay peores personas? No lo sé, ¿no? Entonces, escuchar es parte de la validación y es parte de decirle, bueno, estoy aquí para ti, estoy aquí para, pues, estar contigo, acompañarte en esta experiencia que estás tomando, ¿no? Y ahora sí que ya para ir cerrando, nos gustaría que nos platicaras, que nos dijeras como 3 cosas que le quieras dejar al público que nos está escuchando, que creas que son importantes si están pasando en este momento por un episodio depresivo. Pues en principio es de que así, validen sus emociones. En segunda, sí, que validen sus emociones y que no las dejen de lado y que sus emociones importan y que en el sentido de que no tienen por qué estar sintiéndose bien todo el tiempo y que no tienen que ponerse las expectativas de yo puedo y seguirse echando costales, depresiones en la espalda, cuando realmente tal vez es necesario darse un alto, descansar. O sea, finalmente darse esa oportunidad de decir, de no contestar mensajes, de la oficina cuando estás en tu tiempo libre, de no, salir con los amigos si no te apetece, sino también darte tu tiempo para pasar tiempo contigo mismo. Y reconocer realmente que tal vez en un momento dado sí necesitas poner un alto y poder volver a conectar con las cosas que antes te gustaban, pero así cosas hablando, poco a poco. También la otra es que tengas una visión crítica de tu contexto. Y así, aunque te estén vendiendo que tienes que estar feliz todo el tiempo, que la felicidad es el estado natural del ser humano, es no. El estado natural del ser humano es sencillamente responder a los estímulos y estar contento cuando algo te pasa bien, estar triste si así lo amerita la situación, o estar preocupado cuando hay alguna situación que tú sientas que está escapando un poquito de tus manos, e ir respondiendo dependiendo de esas eventualidades. Pero no pensar que todo el tiempo tienes que estar así con la sonrisa tatuada en la cara, no. Eso realmente es, una presión y una condición social que en serio ahorita nos está haciendo bastante daño. Y ya la tercera y última, para familiares, para las personas que le estén pasando, es ténganse paciencia. Es una etapa, es complicada, es dolorosa, sí, pero también se puede superar. Se puede superar, informándose, se puede superar yendo a terapia y sobre todo, vaya, recordando que es poquito a poquito y que no se van a sentir bien ni en los primeros días, ni tal vez en la primera semana, pero las cosas van a mejorar. La cosa es, aunque sea despacio, pero continuar caminando. Esto me encanta, aunque sea despacio, pero continuar caminando, ¿no? Porque si te quedas paralizado, justo estos pensamientos, esta niebla que va a empezar, te envuelve, ¿no? Sí. Te envuelve en una cuestión de negativa, ¿no? Entonces, es algo que no queremos. Y si nos estás escuchando, si estás pasando por un episodio depresivo, si te estás sintiendo muy triste, primero quiero que sepas que no estás solo, que existen recursos, ¿no? Tanto ya sea, si en este momento estás en una crisis, hay líneas de ayuda que ya hemos repetido muchísimo, gratuitas incluso, está Saptel, está la línea Simi, la línea de la vida, ¿no? No lo dejes pasar, ¿no? Hablar, como menciona Omar, hablarlo ya nos ayuda un poquito a decir, bueno, sí, no puedo, ¿no? Eso ya nos quita un poquito ese peso, ¿no? Entonces, están esas líneas. Si también necesitas, en la página de Astronauta hay recursos gratuitos que puedes descargar
y que son totalmente gratuitos, que te pueden ayudar a entender más qué es la depresión. Y pues nada, justo te queremos agradecer por el tiempo. Omar, muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos como todo esto. Platícanos un poquito dónde te encontramos, dónde estás, qué estás haciendo actualmente. Pues bueno, de nuevo cuenta, muchísimas gracias por invitarme. Y pues ahorita estoy aquí en Astronauta Emocional, es ahí donde me pueden encontrar o localizar. Precisamente En astronauta. los mejores terapeutas de este lado del cinturón de asteroides. No es un comercial, pero sí es un comercial. Sido comercial. Y pues ahorita, de tanto en tanto estoy dando talleres, quiero comenzar también a dar webinars, y en mis ratos libres pues me dedico sobre todo a escribir, a hacer ejercicio y a disfrutar la vida que la verdad es más corta y se va como agua cuando menos lo pensamos. Y pues por eso, en lo que se puede, pues pasarla bien en la medida de lo posible. Exacto. Omar, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo. Me encantaron los ejemplos, que creo que fueron bastante buenos, justo para decir, claro que esto me pasa. Y pues espero que en otro episodio estemos por aquí juntos. Y pues nada, para los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram. También cada semana tenemos un episodio nuevo. Y si tienes tú como algún tema, alguna cuestión que queramos, que quieras que platiquemos, por favor, mándanos mensaje y, oye, ¿sabes qué? Quiero que hablen de los ex otra vez, ¿no? Quiero que hablen de esto o aquello. Son bienvenidos. Justo queremos compartirles información. Y también, si tú eres colega y quieres estar en este espacio, nos puedes escribir y si tienen las credenciales, nosotros lo que queremos es difundir información que sea, pues, que tenga sustento. Entonces, es un espacio bienvenido para todos los colegas o que quieran participar. Y pues nada, les agradecemos muchísimo el tiempo. Cambio y fuera.